Buenos días, mi nombre es Emilia Sánchez de Intellect Networks. Primero que nada, gracias a todos por aceptar la invitación a este webinar de Ubiquity. También agradezco a Luis Ortega, Channel Manager de VNT Latinoamérica, quien con sus conocimientos nos va a dar las facilidades para la realización de este webinar. En esta ocasión, el tema es mejores prácticas para hacer un enlace inalámbrico. Oportunidad, Perfecto. Muchísimas gracias, Emilia. conocimientos. Ah, perdón, te corté, disculpa, continúa. Problema, pensé que tenía que empezar yo. ¿Está bien? Sí, sí, ¿Continúo? sí, Ok. por favor. Les comentaba que esta es una excelente oportunidad para reforzar los conocimientos, así como las útiles recomendaciones que nos proporcionarán desde el fabricante. Me reitero a sus órdenes para atender cualquier solicitud, duda o comentario y los dejo con Luis Ortega para iniciar el evento. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Emilia. Bueno, ante todo, muy buenos días. Muchas gracias por haberse unido. Mi nombre es Luis Ortega. Yo voy a estar a cargo de la presentación. Deseo comenzar comentándoles que el material igual lo vamos a compartir con todas las personas inscritas y estamos grabando este seminario para poder compartirlo también posteriormente. Si tienen cualquier pregunta o duda, yo estoy pendiente de la parte de cuestionario que ustedes pueden hacer acá en la herramienta del GoToWebinar para ir revisándolos en cualquier momento. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Hablar un poco acerca de lo que compone un radioenlace, selección de frecuencias, en qué puede afectar esto y cuándo debemos usar diversas frecuencias, cómo validar un tema de línea de vista, tenemos una herramienta para esto, cómo seleccionar el mejor radioenlace, hay un tema importante de paquetes por segundo que quiero compartir con ustedes, anchos de canal ideales, luego algunos pequeños detalles de instalación que me gustaría compartir, vamos a hablar un poco acerca de los DBM, qué es lo que significan estas unidades y por qué es muy importante revisar al momento que estamos trabajando. El tema de airtime, que es una característica de varios de los radios que ahora se está trabajando. Bueno, cómo funciona también el TDMA internamente. Esto ayuda mucho en punto multipunto. Bueno, antenas, cómo se debe escoger las antenas, bueno, y equipos de comunicación, que sería un resumen en la parte de hardware. Este seminario está muy enfocado en la parte de instalación o aspectos técnicos de la configuración, así que les va a permitir poder comprender algunos detalles que tengamos. Perfecto, entonces vamos a ir empezando. Primero, ¿cómo podemos transmitir o qué podemos transmitir con un radioenlace inalámbrico Ubiquiti? Efectivamente, nosotros podemos trabajar todo lo que es video, voz, data, telemetría o cualquier dato que sea de arquitectura IP. Finalmente, lo que nosotros entregamos es una comunicación LAN to LAN 100% transparente. Pero para esta arquitectura existen dos soluciones, lo que llamamos la familia AirMax o lo que llamamos la familia de eFiber. La primera diferencia técnica es que AirMax trabaja con una arquitectura 802.11 con WDS o Wireless Distribution System. Significa que los radios en AirMax son chipset nativo Wi-Fi, pero emulado para generar una arquitectura LAN to LAN transparente. En el caso de A-Fiber es un bridge nativo en el aire. Eso significa que el equipo no genera una conversión de los paquetes o de las tramas para generar la transmisión en el aire. Eso tiene algunas ventajas en cierto tipo de tráfico. Por ejemplo, cuando hablamos a veces de tráfico que genera mucho procesamiento, como lo que sería voz over IP, es importante que siempre el radioenlace sea de tipo nativo. O cuando a veces queremos pasar troncales de varias VLANs que no queremos declarar en los enlaces o no tenemos conocimiento de cuáles son, pero queremos simplemente que lo transmita de un lado a otro, usamos siempre A-Fiber. A-Fiber es 100% transparente, en realidad no hay problema alguno por poder transportar cualquier tipo de data IP. En el caso de AirMax también hace esa arquitectura, pero a veces necesita configuración extra para poder trabajar. Listo, ¿qué es un radioenlace inalámbrico, no? Efectivamente, un radioenlace es la capacidad de poder transmitir data, pero inalámbricamente. Esta puede ser desarrollada, digamos, en diversas frecuencias. Básicamente tenemos un sitio A un sitio B y utilizamos una frecuencia para poder generar la transmisión. La frecuencia impacta
en varios factores. Primero es disponibilidad de la misma, que no esté saturada. Luego tiene que ver el tema de que las frecuencias más bajas utilizan mayor espacio en el aire para poder expandirse. Y el otro tema es que las frecuencias altas desarrollan un poco más de distancia en cierta medida, ¿no? Digamos que hasta 5 GHz. Hay varios pros y contras de cada una de las ventajas. Por ejemplo, si tenemos obstáculos como un poco de vegetación, las frecuencias más bajas son más apropiadas. Si es una zona que está totalmente contaminada, frecuencias más altas sería lo más recomendado. Pero evidentemente hay ciertas restricciones en cuanto a lo que es el tema de propagación. Entonces, siempre que vamos a desplegar un enlace, lo primero que debemos seleccionar es en qué frecuencia se va a trabajar. Evidentemente, según el costo de los equipos, esto también puede variar significativamente, ¿no? Como dice acá, frecuencias más bajas tienen mejores propagación en el aire, inclusive con obstáculos. Por eso usamos a veces 900 o 2,4 cuando tenemos un poco de vegetación. Pero las transmisiones se llenan de ruido, por lo que generalmente no desarrollan capacidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un factor importante. Las frecuencias más altas desarrollan altas capacidades, pero no mucha distancia inclusive, ¿no? Y se atenúa muy rápida la señal. Entonces, evidentemente, cuando nosotros construimos enlaces inalámbricos, siempre hay diversos componentes que participan de la solución. Usualmente nos conocemos como access point en el mercado, pero técnicamente tienen ciertos nombres o alias que reciben según la arquitectura que estemos trabajando. Por ejemplo, el punto número uno, que es el access point principal de un punto multipunto, le llamamos nosotros estación base. Es un equipo que nos permite generar el red sectorial para conectar nuestros suscriptores. Y a los suscriptores lo denominamos CPE o a veces en la configuración estaciones. Un equipo CPE es un equipo de última milla, es un equipo que se conecta usualmente a una estación base para generar una red de transporte. Y efectivamente nosotros trabajamos también con el concepto de backhaul y troncal, que en este caso, por ejemplo, está diseñado para soportar grandes cantidades de tráfico o otras partes de la red dependen directamente a ella. Entonces, un factor importante es, por ejemplo, comprender para qué aplica cada familia. Hablamos hace un momento de Air Max y de A-Fiber. A-Fiber es exclusivamente para backhaul o troncales. Y Air Max podría trabajar en cualquiera de los tres escenarios, evidentemente analizando justamente las capacidades de cada uno de los equipos y cada una de las opciones que podríamos tener también en frecuencias según la arquitectura. Entonces, frecuencias. ¿Qué frecuencias debemos usar? Bueno, acá hay dos opciones. Hay frecuencias libres y frecuencias licenciadas, ¿no? Evidentemente, frecuencias libres hablamos de 2,4 y parte del espectro en 5. Recuerden que cuando hablamos de 2,4 es exclusivamente 2,412 a 2,480. No es todo el concepto, no es toda la banda de 2, porque recuerden que en 2,3, en 2,1, en 2,5 son frecuencias que usualmente usan los operadores de telecomunicaciones para LTE o aplicaciones similares, ¿no? Entonces, en frecuencias licenciadas, usualmente en los diversos territorios puede ser 900, 3, 4, 10, 11 y 24 GHz, ¿no? Hay algunos rangos de estas frecuencias que se podrían usar digamos, tramitando algún tema de permisos, pero evidentemente es algo que hay que validarlo directamente con su entidad de comunicaciones para ver si tiene algún costo o si se podría instalar. Un tema importante cuando nosotros vamos a seleccionar una frecuencia, sea licenciada o no sea licenciada, es el tema del EIRP. EIRP es la energía total del sistema de radio, es la sumatoria de la energía de la antena más el radio. Y evidentemente los ministerios de comunicaciones siempre ponen ese límite o una limitación o restricción para evitar una, digamos, una saturación de las frecuencias o una contaminación excesiva, ¿no? Evidentemente nuestros equipos siempre vienen con un sistema donde tú seleccionas un país de configuración. Cuando seleccionas el país de configuración, siempre te va a asignar las frecuencias autorizadas en el país y al mismo tiempo el EIRP del país. Por eso es que al momento que se inicia por primera vez o se configura por primera vez el producto, siempre pregunta directamente por esta frecuencia. Entonces,
Una de las preguntas es cuál es la frecuencia ideal, ¿no? En este caso, por ejemplo, para soluciones de despliegue masivo, nosotros recomendamos la parte de 5 GHz, es una frecuencia que se puede usar libre a nivel mundial, tiene un rango bastante amplio en frecuencia, en espacio de megahertz, y usualmente es libre de 5,2 a 5,8 según el territorio. Posee una gran oferta de canales y al mismo tiempo los equipos son de bajo costo. Eso nos permite desarrollar buenas distancias y capacidades, ¿no? Entonces, siempre vamos a trabajar en dos arquitecturas, lo que llamamos la parte de punto a punto o punto multipunto, según tema sea el escenario que ustedes deseen. Pero hay que tener claro que siempre un punto a punto es un enlace dedicado, como el 100% de capacidad va a estar disponible entre ambos radios, y una arquitectura punto multipunto es un enlace compartido. Un enlace compartido significa que la capacidad la puede usar en un instante un suscriptor y luego pasa a otro suscriptor o luego se distribuye entre dos suscriptores y así consecutivamente. La capacidad, como dice, es compartida. Entonces 5 GHz es la frecuencia que nosotros vamos a recomendar usualmente para trabajar. Se pueden usar las otras frecuencias, pero hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que viene a ser la parte primero legal y segundo, si es que la aplicación es válida. Como lo mencioné al principio, recuerden que las diferentes frecuencias tienen diferentes tipos de propagación, que es algo que vamos a revisar en un momento. Perfecto. Cuando se habla bastante de radioenlaces, siempre se habla de un factor que se llama línea de vista. Si ustedes han revisado un poco en la parte a veces de frecuencias, van a encontrar que lo que mencioné hace un momento, que por ejemplo 3 GHz, 2,4 o 900 MHz dicen que no necesitan de línea de vista o necesitan de una línea de vista cercana. Sin embargo, cuando hablemos siempre de frecuencias como 5 gigas, dice que siempre necesitamos línea de vista. Y vamos a revisar un poco esto. ¿Es importante la línea de vista en los radioenlaces? Sí, la línea de vista nos permite confirmar si un enlace va a tener éxito en la transmisión de la onda. De no haber, es imposible predecir el rendimiento de un enlace. Ese es un tema muy importante, porque si nosotros no tenemos una línea de vista completamente despejada, yo no podría asegurarte cómo el enlace va a funcionar. Ahora, ¿qué es la línea de vista? No es realmente lo que tú veas, sino es un espacio por donde las ondas de radiofrecuencia se van a propagar y debe estar y debe tener y puede tener obstáculos para poder atenuarse, reflejarse o refractarse. ¿De qué depende el tamaño de la zona que vamos a usar, el radio, digamos, de la línea de vista? El tamaño de la zona en el aire o el espacio en el aire que vamos a utilizar depende principalmente de la frecuencia. Mientras más bajas, más espacio de propagación y la distancia. Mayores distancias, mayor espacio de propagación. Y un tema importante, la línea de vista se puede estimar o con nuestra propia vista en sí, no es posible, ¿no? ¿A qué me refiero con la línea de vista? Para hablarlo de una parte gráfica. La línea de vista es este espacio que pueden ver entre los dos puntos que está en una elíptica más o menos de color verde, que nos permite a nosotros ver efectivamente cómo la onda se va a expandir. Significa que en todo ese espacio que ustedes están viendo, este es un enlace de 29 kilómetros en 5 GHz, podemos ver que la onda va a tener cierto área de propagación. Es muy importante que toda esta zona esté totalmente libre de objetos. Evidentemente, esta es una pantalla de nuestro simulador y acá está verificando que tenemos muy buena línea de vista y se dan cuenta que está bastante despejada de cualquier tipo de objeto. Evidentemente siempre tenemos que validar que la línea de vista esté con la altura de torres que vamos a trabajar o estamos pensando trabajar. Ahora, en el caso de no tener línea de vista, ¿qué opciones se podrían hacer? Bueno, subir la frecuencia es una alternativa porque eso reduce la zona de Fresnel. La otra es subir las torres. Efectivamente, torres más altas nos va a permitir elevar este lóbulo y generar, digamos, una zona de Fresnel disponible, ¿no? Otra arquitectura sería formar ya un rebote o lo que llamamos nosotros un modo repetidor. Sería llegar a una posición C que se pondría en el medio y desde ahí retransmitir la información. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos esta línea de vista para poder trabajar de la manera más apropiada y efectivamente no tener ningún inconveniente. Entonces, ¿cómo validamos la línea de vista? Evidentemente, para validar la línea de vista en un enlace punto a punto o en un multipunto,
Siempre debemos usar nuestro software. Bueno, hay otras herramientas también gratuitas, algunas licenciadas, pero nuestra herramienta es bastante fácil y rápida de trabajar y ahí vamos a poder verificar justamente lo que queremos nosotros trabajar. Vamos a ubicar el punto A y el punto B en lugares que nos queremos comunicar y efectivamente la frecuencia que queremos trabajar, ¿no? Y vamos a ver si esto tiene ciertos impactos directamente. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es entrar justamente a este software Airlink, vamos a ajustar torres, vamos a ubicar los puntos y vamos a ir viendo si la selección de la frecuencia tiene ciertos impactos directamente en la arquitectura. Perfecto. Deseo ver que están confirmando, están viendo mi pantalla del Airlink. Voy a hacer un poco de zoom. Perfecto. Entonces acá estamos justamente en el software, que es una herramienta totalmente gratuita. Ustedes pueden entrar directamente y utilizarla. En este caso estoy simulando yo un enlace solamente de 13 kilómetros. Por ejemplo, si pudiéramos mover las coordenadas, por supuesto que sí. Ustedes las tienen acá, las coordenadas en decimales para poder ingresarlas. O, bueno, pueden ingresar también las direcciones. En este caso solamente vamos a usarlo de validación. Y, por ejemplo, ahí tenemos un enlace que es de 21 kilómetros, está en la frecuencia en este momento en 5 GHz y me dice que tiene una obstrucción bastante grande. Si yo me acerco, voy a darme cuenta que efectivamente no hay línea de vista y es imposible garantizar un rendimiento o estabilidad directamente en el enlace. Entonces, yo lo que voy a hacer es acá, por ejemplo, ir modificando las frecuencias. Si yo aumento la frecuencia, perdón, bajo la frecuencia a 2,4, evidentemente la zona de Fresnel aumentó, la regreso a 5, la zona de Fresnel disminuye. Pero me doy cuenta de que tenemos una obstrucción. En este caso, lo que estamos utilizando son dos radios. En la banda de 5 queremos trabajar, pero vamos a darle un poco más de altura. Tal vez unas torres de 30 metros en ambos lados y vamos a verificar cómo esto se va trabajando, ¿no? Inclusive ahora todavía nos dice que hay un punto de obstáculo o obstrucción, así que necesitamos un poco más, aproximadamente unos tal vez 33 metros de cada lado para que esto sea viable. Correcto. Ahí lo podemos ver, ya la línea está completamente verde, el enlace es viable para poder trabajar. Entonces, esta es una de las características que nosotros siempre debemos tener. Ahora, ¿qué pasa si bajo la frecuencia a 3, a 2, por ejemplo? Miren, en 2 GHz otra vez tenemos el mismo problema, no hay línea de vista y obstrucción. La frecuencia en 2 utiliza un área más grande. Recuerden que la onda toma multitrayectos, o sea, varios caminos para poder llegar al objetivo. Que esté la frecuencia de 2 un poco obstruida no significa que no funcione, siempre y cuando no toquemos la línea intermedia, que es una que está como parpadeando, efectivamente, con líneas, efectivamente no habría un problema muy significativo. Eso sobre todo solamente en las frecuencias bajas. Las frecuencias altas sí necesitan línea de vista para poder trabajar. Entonces, acá lo que nosotros comenzamos a ver es que si es factible el enlace, es lo primero que tenemos nosotros que ver. Ahora, correspondiente a la energía, lo vamos a revisar en un momento. Vamos a primero basándonos en que la línea de vista esté. Evidentemente, sin esto no podemos avanzar, si no tenemos línea de vista. La potencia la podemos ajustar, niveles de energía, megabits, eso se puede corregir realmente haciendo cambios en la selección del producto. Pero lo primero es identificar que la frecuencia y el enlace es viable para poder continuar con el resto de pasos directamente. Perfecto. Me preguntan si el software puede simular la parte de interferencias. Bueno, se podría cargar unos parámetros de interferencias. Eso lo vamos a ver justo cuando regresemos nuevamente a la demostración. Perfecto. Una vez que hemos validado ya la frecuencia, evidentemente en la gran mayoría de casos los clientes trabajan con 5, así que hay que luego decidir qué tipo de producto se va a utilizar. Pero antes del producto, primero hay que ver la familia. Nosotros actualmente tenemos 3 familias inalámbricas, lo que viene a ser un AirMax M, AirMax AC y lo que es A-Fiber, ¿no? A nivel de tecnologías, entre las dos AirMax, AirMax AC es lo actual, AirMax M es ya una familia un poco más legado. Ambos AirMax hacen punto a punto o punto multipunto. La disponibilidad es también 99,9. La eficiencia espectral es más alta en AirMax AC. La capacidad efectivamente es también superior. Mitigación del ruido es un poco más avanzada en AirMax AC.
Una de las características importantes es el factor latencia. Es mucho menor en Air Max AC, sobre todo por el tema de procesamiento interno del radio. El costo es prácticamente casi el mismo, ligeramente un poco mayor, pero es prácticamente el mismo. Un tema técnico que es muy importante es que la cantidad de paquetes por segundo que se puede procesar aumenta a 50.000 paquetes. Entonces, muchas veces los usuarios nos preguntan cuál es la diferencia entre un Air Max AC y un A-Fiber. Efectivamente, los A-Fiber tienen tecnología mucho más avanzada, son exclusivos para punto a punto, la disponibilidad es mucho más alta de los enlaces, eficiencia espectral sube, por lo tanto los megabits son mucho más altos, sistema de mitigación de ruido es más avanzada, latencia es mucho menor, el costo sí aumenta, pero realmente lo que mejora notablemente y se puede observar son los paquetes por segundo. Muchas veces los usuarios me preguntan a mí cuántos megas yo quiero pasar en los enlaces, pero una característica que debemos analizar siempre son los paquetes por segundo. Los paquetes por segundo en realidad nos permiten a nosotros manejar alto nivel de procesamiento de tráfico. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia técnica entre 1 millón de paquetes, 50.000 paquetes o 20.000 paquetes? Justamente hice un cálculo con un streaming de video, que es algo bastante frecuente y acá es donde se nota mucho el tema de la saturación. Air Max M, un radio Rocket, por ejemplo, M5, que es un radio muy usado, solamente podría pasar 14 streams de video, que sean, por ejemplo, de 4 megabits cada uno. Entonces, si yo intento pasar mayor cantidad de streams, por más de que tenga megas disponibles, efectivamente el problema es que el equipo sufre mucho porque ya no tiene capacidad interna de procesamiento, lo que llamamos nosotros algo muy parecido al CPU. En el caso de AC, efectivamente la capacidad más que se duplica y eso nos permite pues obtener casi al mismo costo, obtener buenas ventajas, sobre todo el rendimiento. Y en el caso de A-Fiber, como pueden ver, se dispara notablemente y ya que eso es una ventaja bastante buena. Personalmente, para aclarar por qué en A-Fiber podemos hacer esto, es básicamente los equipos tienen una arquitectura totalmente diferente, totalmente novedosa en la industria, o trabajan con una arquitectura de chipsets, FPGA. Significa que utilizan chipsets preprogramados por el CPU. El CPU, para hacer el trabajo masivo de bridge, o sea, comunicación entre la wireless y la LAN, utiliza un chipset de alta capacidad para poder desarrollar altos rendimientos. Efectivamente, lo que buscamos es que, sin importar el tamaño del paquete, siempre nuestros radios A-Fiber puedan obtener altas capacidades. Perfecto. Vamos hablando justamente del punto 3. Supuestamente ya tenemos la familia seleccionada, podría ser Air Max M, Air Max AC o A-Fiber según lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, si queremos hacer un pequeño enlace de internet con Air Max M es suficiente. Si queremos hacer un enlace para biovigilancia, yo siempre recomiendo mínimo Air Max AC para no tener problemas de procesamiento. Y si es un troncal realmente que vamos a pasar video, llamadas o cualquier tráfico que es crítico para nosotros, recomendamos A-Fiber. Un tema muy importante es el tema de cómo obtener los megabits, porque siempre los clientes nos dicen, perfecto, pero yo quiero obtener los megas. Para obtener los megas, lo que tú debes desarrollar es modulación. Mayor modulación siempre te va a dar mayor capacidad. Efectivamente, A-Fiber es el radio que más capacidad desarrolla porque es el radio que más modulación también desarrolla. Pero hay un tema muy importante. La potencia desarrolla distancia, pero no capacidad. Siempre que encuentro a unos usuarios que nos contactan por ayuda o nos consultan por soporte, siempre un problema importante es el tema de que no tienen la potencia apropiada, están usando mucha energía y esto podría ser un problema. Entonces, recuerden que según la modulación que ustedes quieren usar, hay que trabajar una potencia. Esto hay que tenerlo en mente, ¿por qué? Porque al momento que hacemos la simulación del enlace, o la simulación, perdón, del enlace, hay que tenerlo esto bastante claro. Por ejemplo, mucha potencia, ¿no? En este caso, estamos inyectando una cantidad de energía bastante buena. Usamos 23 dBm para obtener la máxima modulación. Entonces, en verdad, por ejemplo, este es un enlace muy bueno. Tiene buen SNR, tenemos buen alineamiento, muy buenos niveles de energía, pero sin embargo no desarrolla la modulación 256. Solamente se queda en 64. 256 para alcanzarla máximo es 19 y la potencia que es 23.
Evidentemente, si la potencia es muy alta, no nos permite desarrollar la modulación y genera que el radio esté cometiendo muchos errores. Eso es de un Air Max AC que nos comienza a mostrar en tiempo real el rendimiento. Y este es un Air Max AC bien configurado. La potencia que le pusieron es 18 dBm y ahí podemos observar que efectivamente desarrolla la modulación de 256 y eso permite disparar exponencialmente el rendimiento. Ahí lo podemos ver en la pantalla. Entonces, no solamente hay que tener buen nivel de energía en la parte de recepción y buen alineamiento, sino muy importante es usar solamente la potencia ideal según la modulación que tú deseas trabajar. Esto evidentemente nos va a permitir mucho mejorar el tema del rendimiento. Perfecto. La configuración de la potencia de transmisión. Efectivamente, en los equipos nosotros siempre debemos configurar las potencias dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, en el caso de Air Max, nosotros configuramos potencia de salida directa, que se escribe en dBm, es la potencia del radio. Y en el caso de eFiber, siempre se configura EIRP. Recuerden que EIRP es dBm más dBi, pues eso siempre te obliga a informar de qué antena tiene, menos las pérdidas, ¿no? Que en este caso es 1. Siempre es importante tener en cuenta que los dBm que se vamos a aplicar en la parte de potencia tienen que ser de acuerdo a la modulación que vamos a querer trabajar. Perfecto. Me están preguntando un poco por el tema de antenas. Vamos a llegar a eso justamente cuando hagamos el tema del nuevo análisis con la información que estamos capturando ahora. Luego, ¿cuáles son los valores que debemos configurar en el AirLink? Efectivamente, los valores tienen que ver mucho con la parte de la energía de recepción. Recuerden que hay una parte en la presentación de que habíamos hablado de la potencia que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en base a la potencia que configuramos, más una antena que podríamos agregar al equipo, tenemos que desarrollar un nivel de energía de recepción. Evidentemente, el equipo es el mismo radio, pero la antena la podemos ir cambiando según la suposición del enlace que vamos a trabajar. Un buen nivel de energía se considera entre menos 45 a menos 55 dBm y esa es una regla que ustedes siempre deben tener. ¿Qué pasa si tenemos más energía que menos 40? Eso daña los radios, mucha energía, no te entendemos, retransmisiones. Y si tenemos menos energía que menos 60, errores de recepción, muy poca energía y también retransmisiones. Entonces, nosotros podemos ajustar justamente las ganancias de las antenas, porque hay que escoger la antena apropiada, para poder obtener efectivamente un enlace. Y si no tenemos la energía que necesitamos, ¿qué se debe hacer? La prioridad será aumentar la ganancia de las antenas, lo cual no distorsiona la transmisión de la onda. Entonces ahora regresamos justamente a nuestro AirLink que habíamos estado calculando para ver el tema de la energía y obtener buenas energías. Perfecto. Entonces estamos en este mismo enlace, lo vamos a hacer en Air Max AC, que es una arquitectura muy usada, por ejemplo. Entonces en Air Max AC es un enlace de 21 kilómetros, me dice que el nivel de energía actual es menos 67, entonces con menos 67 nosotros no podemos desarrollar un enlace porque estamos fuera del umbral. Recuerden que un buen umbral es de menos 45 a menos 55. Entonces vamos a ver cómo están las potencias. El EIRP acá es de 43. Significa que estamos usando, como la antena es de 23, 20 dB de potencia. En verdad necesitamos una antena de mayor ganancia. Vamos a probar, por ejemplo, con la de 27 porque necesitamos más energía. En 27 efectivamente no varió el dato porque todavía nos falta mejorar la parte de la potencia. Si a 27 dBi, que es la antena, le sumo la potencia ideal, que en este caso sería 19, vamos a hacer un pequeño cálculo acá para verlo todos, sería 27 más 19, me daría 46. Entonces yo debería subir el EIRP hasta 46 de ambos lados. Efectivamente, el enlace está balanceado. Y ahí más o menos me da menos 60. Efectivamente, es un enlace 21 kilómetros y estoy viendo que necesito todavía un poco más de energía. Entonces podría pasar a la de 29 para subir efectivamente 2 puntos más de cada uno de los lados. Y eso me permite mejorar el nivel de energía aproximadamente hasta menos 56. Y efectivamente estaría bastante bien. Ahora, en el caso que yo desee todavía más energía para tener más confiabilidad, puedo subir un poco más la potencia, porque recuerden que estamos calculándolo solamente con 19 dBm de potencia. Si pasamos a la modulación de 64, efectivamente que sería aproximadamente 21, me permitiría a mí
que es, perdón, 29 más 21, 50, podría yo subirlo a 50 y en este caso pues trabajaría con la modulación 64. Perfecto. Y ahí sí el enlace queda bastante estable. Evidentemente el ancho de canal yo lo puedo ir moviendo para verificar cuánta capacidad teóricamente te puede dar, pero vamos a siempre trabajar en 20. Entonces ahí podemos observar que efectivamente estos equipos, usando la potencia correcta, van a poder obtener buenos niveles de energía y al mismo tiempo estamos teniendo buena línea de vista. Entonces, yo podría usar antenas de mayor ganancia, sí, pero eso me obligaría, por ejemplo, ya a usar radios que sean de, digamos, arquitectura individual. Podríamos que usar rockets con antenas dish, que ya efectivamente son externas las antenas y nos permiten a nosotros poder desarrollar un poco más de energía, ¿no? En este caso simplemente estábamos usando las antenas apropiadas. En el caso, por ejemplo, de Air Max, los diversos radios como los Nanobeam o los, por ejemplo, vimos hace un momento los Powerbeam o las sectoriales o cualquier otro equipo, efectivamente es muy parecido en la parte de procesamiento en los suscriptores, lo que varía es simplemente la ganancia de las antenas. Perfecto. Me preguntan si con el software podemos simular, hacer un levantamiento si está en terreno. Sí, efectivamente, la idea del software es poder hacer estas validaciones de manera bastante sencilla, bastante práctica. Bueno, también se puede hacer cambiar la vista satélite o terreno, me estaban preguntando. Sí, se puede hacer. Yo lo estoy teniendo simplemente en la parte de planos. Y bueno, podemos ver cuáles son las buenas señales, entre otras cosas que también se configuran, ¿no? Entonces podemos nosotros también hacer, digamos, algunos detalles más. Bueno, por el momento creo que le han quitado la opción de ruido, porque antes permitía ingresar el ruido, pero en la versión antigua sí está disponible eso. Me consultaban por acá si puedo conectar Air Max AC con un equipo no Air Max o no que sea de Air Max AC. No, tienen que ser ambas de la misma tecnología. Perfecto. Bueno, hay unas preguntas de retrocompatibilidad. Me están consultando si podemos conectar Lightbeams AC a una Rocket M. No, eso no es posible. La retrocompatibilidad que viene más adelante es solamente AC soportando clientes antiguos, o sea, clientes M. ¿Cómo podemos medir los paquetes por segundo en los enlaces? Efectivamente, los equipos siempre lo van a mostrar en tiempo real, en algunos casos en la interfaz gráfica y en otros por línea de consola. Creo que tengo unas pantallas de eso para ver un momento más adelante. Perfecto, vamos a continuar con la charla para poder revisar eso. Entonces acá hemos revisado selección del producto, ya sabemos qué radio vamos a usar. En Air Max AC, por ejemplo, el PowerBeam 620. Selección de radios, ya sabemos el radio, ingresamos el IRP correcto. Recuerden que el IRP es potencia más ganancia, pero la potencia que ustedes quieren trabajar no es lo máximo que desarrolla el equipo, sino efectivamente vamos a ingresar un dato erróneo y evidentemente validar que la señal esté en un buen rango, que es muy importante. Si tenemos todo eso validado, en la parte de proyecto ya nuestro enlace va a caminar bastante bien. Un tema importante en el punto 7 que estamos viendo es el ancho de canal. Yo siempre encuentro que esta es una debilidad de muchas instalaciones porque utilizan anchos de canal muy grandes. Anchos de canal grandes te dan más capacidad, sí, eso es cierto, pero también son más susceptibles al ruido. Entonces, y otro problema, desarrollan menor densidad de energía. ¿Qué es densidad de energía? O sea, la señal se debilita en la distancia mucho más rápido, porque obviamente el ancho de canal es más grande. Entonces, siempre la pregunta es qué capacidad necesitas entregar o transmitir. Cuidar el espectro es muy importante. Entonces, efectivamente lo que nosotros queremos es que siempre trabajen con el ancho de canal apropiado. Por ejemplo, en muchas aplicaciones 10 o 20 MHz es más que suficiente. O 30 o 40 son los casos más usados. En realidad, frecuencia, anchos de canal más grandes no se recomienda, genera mucha posibilidad de que el enlace se degrade, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pasar 20 megabits, podría trabajar con ancho de canal de 10 MHz o con 20 MHz podría asegurarme totalmente o puedo inclusive pasar capacidades mucho más altas. Evidentemente la capacidad varía según la familia y acá obviamente las capacidades en megabits que tenemos están enfocadas en lo que viene a ser transmisión perfecta, o sea, totalmente libre de ruido y con niveles de energía muy altos. Exposición de anchos de canal grandes. Muchas veces usuarios me preguntan por qué el ancho de canal grande no me da tanto rendimiento. Y acá está la explicación un poco técnica. Cuando tú haces un ancho de canal de 80, por ejemplo en AC, que veo a unos clientes trabajando en 80 o 60,
Son, en este caso 84 bloques de 20 MHz. El problema es que si uno de estos bloques, por ejemplo el último, solamente el último, sufre interferencia, hace que todos los bloques bajen la modulación. No solamente el último bloque afectado se degrada, sino que se degradan todos los bloques de transmisión. Por eso tener una frecuencia muy grande o un ancho de canal muy grande en la parte de comunicación hace que tu enlace sea muy vulnerable en el futuro a cualquier tipo de interferencias. Un ancho de canal más pequeño siempre ayudará en la estabilidad del enlace, pero sacrificará capacidad. Evidentemente, hay que buscar siempre el equilibrio para obtener siempre el rendimiento que nosotros estamos buscando en la parte de comunicaciones. Implementaciones e instalaciones de un radioenlace. Pues justo me estaban preguntando, va a ser un enlace de 50 kilómetros, vamos a verlo en el simulador. Vamos a hacer una pequeña pausa justo antes de empezar esto. Me dicen, ¿qué pasa si queremos hacer un enlace mucho más largo, ¿no? Vamos a ver, ese es 23. Si lo ponemos hasta esta distancia, bueno, vamos a buscar una zona donde tengamos un poco más de línea de vista. Evidentemente este terreno está bien complicado. Vamos a cambiarnos de repente por acá. Vamos a seleccionar la parte de terreno. Y ya, estamos en la mitad de unas cadenas montañosas, entonces vamos a ponerlos acá. Igual seguimos bastante altura. No importa, vamos a solucionarlo. Ahí está, más o menos. Efectivamente está a 50 kilómetros, pero no tenemos línea de vista. Lo que hay que hacer acá, por ejemplo, si yo desarrollara altura simplemente, vamos a pasar unas torres que serían teóricas, unas torres de tal vez 80 metros de cada lado. Y creo que nos vamos a tener que ir hasta 100 prácticamente. Y en 100 metros ya, digamos que tenemos línea de vista. Perfecto. En este caso, efectivamente, ya tenemos la línea de vista. Nos falta validar, efectivamente necesitamos enlaces de más distancia. Por ejemplo, vamos a hacer con A-Fiber 5X. En A-Fiber 5X yo tengo antenas bastante grandes, por ejemplo, 34. Y la antena de 34 me permite alcanzar efectivamente mayor energía. Entonces, si yo quisiera trabajar la modulación que habíamos visto hace un momento, por ejemplo, la modulación más alta sería 34 dBi más 16, pero eso nos falta energía. Necesitamos mayor cantidad de decibeles, entonces probablemente trabajemos solamente 256, que sería 53. Entonces ponemos acá 53, 53, y efectivamente ahí podemos observar de que tenemos muy buen nivel de energía. Entonces, sí es posible, por ejemplo, en estos productos con las antenas combinadas, poder obtener una modulación de 256 QAM. Acá está justamente lo que muestra. 256 QAM. Si yo elevara mucho más la energía, por ejemplo, vamos a ver 55, digamos hasta 60, si subimos otra vez la potencia, bajamos a, por ejemplo, 64 QAM de modulación, que sería 21, me permitiría a mí subir hasta 55 de cada lado. Efectivamente, habría que considerar que la modulación máxima va a ser 6x y el nivel todavía sube la energía y me permite mayor estabilidad. Evidentemente, si tenemos antenas de mayor ganancia, nosotros podríamos hacer enlaces mucho más distantes siempre. Puntos a considerar en una instalación. Bueno, siempre que ustedes trabajen en una instalación de un enlace, considerar la inspección física, hay que tener buen acceso al área, tener las condiciones para soportar la estructura, un tema muy importante, estabilidad eléctrica, sistema de puesta a tierra con una resistencia menor a 5 ohmios, materiales apropiados. Nosotros tenemos cables de red para exteriores, puede ser como el cable carrier o el Pro que tenemos. El Pro es blindaje simple, el Carrier es blindaje con apantallado para torres especialmente, conectores metálicos y sistemas de protección para descargas son lo más recomendado. Efectivamente, también tenemos un pequeño accesorio que le llamamos el Air Gateway Installer, que justamente es para hacer una validación de las instalaciones. Este PoE tiene la habilidad de poder energizarse con un banco de batería, así que si tienen un banco de batería grande, especialmente al menos recomiendo de 10.000 mAh, que tenga un puerto de salida de 2 amperios 5 voltios,
podemos energizar este inyector PoE que nos genera Wi-Fi para conectarnos por nuestra laptop y nos permite energizar un radio para hacer la validación de una prueba de última milla. O también algunos clientes lo están trabajando mucho en la parte de mantenimiento de torres, algún mantenimiento que hay que hacer y efectivamente necesitamos energizar el equipo mientras estamos cambiando baterías para mitigar o disminuir el tiempo de corte del servicio. Entonces acá hay un detalle de los cables, un poco los conectores que nosotros trabajamos, conectores metálicos. En la parte del cable tenemos el apantallado que se recomienda para estación base y el simple, que es el Pro, se recomienda justamente para conexiones de última milla. El protector eléctrico, que se recomienda instalación principalmente para todo lo que es estaciones base y bajul. En suscriptores también se puede instalar, pero al menos obligatorio para estaciones base y lo que es enlaces en bajul. Esto ayuda a proteger mucho la supervivencia de los equipos en la parte eléctrica. Instalación de los PoE. Efectivamente, todos los inyectores PoE ahora están viniendo con soporte para pared. Eso nos permite a nosotros poder instalarlos con mayor facilidad. Evidentemente, no es la instalación 100% perfecta, pero la idea es que vayan siempre adosados en la pared, un poco lejos del piso, por el tema de la humedad, del polvo, y de esta manera puedes tener una mejor continuidad de la parte del servicio. Entonces debemos tenerlos instalados correctamente, especialmente en el domicilio. Este es el inyector PoE de un Livebeam, por ejemplo, de AC, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos ya de la parte de configuración. Y efectivamente lo primero es el alineamiento. Sin ello, el resto de esfuerzos no ayudará mucho en sí. Así que vamos a ver un factor importante que tiene que ver con el alineamiento. En primer lugar lo vamos a ver con AirMax. En la parte del alineamiento, efectivamente, primero hay que verificar que tener el valor de energía. ¿Se acuerdan que hace un momento entramos al software y el software nos dice el momento de energía, el nivel de energía, perdón, que vamos a tener? Entonces, este nivel de energía es el que nosotros debemos buscar al momento que hacemos la alineación del enlace, ¿no? Entonces ya tenemos siempre una referencia. Por eso para mí es muy importante que siempre los usuarios lo simulen, porque sin simulación no sabemos cuál es el valor ideal de la señal que nosotros debemos obtener. Entonces, hay dos tipos de arquitectura. En el caso de AirMax trabajamos usualmente con vertical horizontal o puede ser dual slant, que es polaridad inclinada de las antenas, pero principalmente en AirMax se trabaja con vertical horizontal. Cuando tú estás alineando, efectivamente lo que puedes ver es esto, ¿no? El caso que tenemos en la parte superior, efectivamente está mal alineado. Podemos ver que la cadena 0 y la cadena 1 tienen una diferencia muy grande, 12 decibeles. Y mucha gente solamente se guía de este nivel, que es en la energía total. Esta energía total es la suma de estos dos valores en milivatios, por lo tanto, no se guíen del valor total, es referencial, deben siempre buscar que las dos cadenas queden totalmente alineadas, ¿no? Efectivamente, si obtenemos las dos cadenas totalmente alineadas y el nivel de energía en el rango de menos 45 a menos 55, el enlace va a trabajar perfectamente. Como podemos ver en el segundo ejemplo, tenemos ya el enlace correctamente alineado, menos 46, menos 46, y con un nivel de energía de menos 43 en combinación. Entonces, efectivamente, este enlace está perfecto. Lo que podría faltar es cambio de ancho de canal, cambio de frecuencia. Eso lo podemos hacer vía software. Lo único que no podemos hacer con vía software es el alineamiento de la antena. Si tenemos este desbalanceo de las cadenas, es directamente por alineamiento. En el caso de A-Fiber, los equipos tienen detalles mucho más complejos, podríamos decir, pero a la vez mucho más informativos. Por ejemplo, los radios A-Fiber, tú ya no tienes que hacer el AirLink nuevamente, o si te olvidaste cuál era el valor, porque el equipo siempre va a autocalcular. Los equipos A-Fiber saben la distancia exacta del enlace, tienen siempre los datos de sus coordenadas, así que eso les permite revalidar las ubicaciones y con ello la distancia. Al mismo tiempo, los equipos siempre te piden ingresar la antena, así que saben la ganancia, saben la potencia, saben la distancia, por lo tanto pueden predecir el enlace cuánta energía debe tener. Acá nos dice que debería obtener menos 55, menos 56. Pero evidentemente no estamos obteniendo esos valores, por lo tanto hay una pérdida muy fuerte en modulación, como acá se puede observar. A pesar de haber ingresado la potencia correcta, el equipo pierde mucha data. Y eso tiene que ver porque hay un desbalanceo en las antenas, probablemente asociado
algún tema de obstrucción o asociado tal vez a una falta de alineamiento en sí. En el caso de un enlace muy bien alineado, con una diferencia de 0,1, las capacidades son bastante altas, 256 QAM, por ejemplo, ¿no? A pesar de que ambos enlaces son prácticamente lo mismo, son como, si no me equivoco, 25 o 30 kilómetros cada uno de ellos, sino que es muy importante efectivamente que el enlace quede totalmente alineado. Si no queda totalmente alineado, vamos a tener siempre inconvenientes en la parte de poder desarrollar enlaces. Acá tenemos qué genera la falta de alineamiento, ¿no? Muchos usuarios a veces me preguntan. Se puede hacer que un radio seleccione una modulación errada para trabajar, por ejemplo. Si nosotros tenemos una diferencia muy grande, como estamos viendo acá, que tiene menos 6,3 y menos 5,8, que en total da menos 5,7, hace que una modulación trabaje en 2,5,6, bueno, o ambas trabajen en 2,5,6, pero la de menos 6,3 fracasaría totalmente, haciendo que el enlace pierda 30 o 40% de su capacidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el caso de la izquierda? Efectivamente, el enlace se va a estar cambiando entre entre 256 y se va a estar cambiando entre 64 QAM. Claro, va a fracasar en 256, intenta en 64, funciona, regresa a 256 y efectivamente ese es un problema muy grande que es un error causado por el alineamiento. En el caso de Airmax AC o Airmax, en realidad ese es el primer motivo por el cual muchos enlaces tienen problemas. Esto es importantísimo, siempre obtener un nivel de energía bueno en ambas cadenas, no solamente en el combinado o en una de ellas, ¿no? Esto, como dice, genera muchos errores en la cadena cero, efectivamente, que es la que está con más afectada en nivel de energía, generando una pérdida de 30-40%. ¿Qué otro factor, aparte del alineamiento, causa pérdida de energía en las cadenas? Obstrucción de la línea de vista, vegetación, torres, árboles, edificios, etcétera. Lluvia o neblina también afecta significativamente este tipo. Me preguntan, ¿es recomendable línea de vista en diagonal? Bueno, eso no hay ningún problema. Se puede trabajar si un punto está mucho más alto que el otro, siempre y cuando las antenas se apunten entre sí. Me dicen que en México están limitados a 36 de IRP. Sí, eso es correcto. Usualmente hay regulaciones. No sé si eso es para 2,4 o 5, pero efectivamente siempre hay algunas regulaciones. Por ejemplo, todo lo que es omnidireccional siempre está muy regulado, o al igual que lo que es 2,4, ¿no? Perfecto. Vamos a ir revisando. Preguntan qué significa el CCQ. Bueno, el CCQ es la calidad de transmisión del enlace. Significa que un CCQ cercano al 99%, que el enlace de lo que transmite, el 99% llega con éxito. Si tu CCQ es por debajo del 97, hay mucho problema. El CCQ es relativo a la tasa de datos. ¿Eso qué significa? Que según cierta tasa de datos que se esté trabajando, el CCQ me permite obtener cierta tasa de éxito. Por ejemplo, un CCQ del 99% no siempre es bueno. Hay que ver que la tasa de datos sea la más alta posible. Si la tasa de datos es la más alta y el CCQ es bastante alto, el enlace es muy bueno al operar. Hay que tener en cuenta que el CCQ es bastante referencial. En la parte de Airmax AC ya no hay CCQ, algunos usuarios justo me están preguntando, porque en Airmax AC hay un valor diferente que se llama Airtime, que les voy a mostrar en un momento. Acá tenemos un caso de la vida real, por ejemplo, tenemos un enlace con desbalanceado, este es un enlace punto a punto, de un lado tiene menos 7,4, otro lado tiene menos 69. Primero, el primer error es que vemos acá eh, que la estación debería tener mayor cantidad de energía, así que el punto número uno es que tenemos, por ejemplo, las dos cadenas están desbalanceadas, muy fuerte acá, y acá 3 puntos, acá casi 6 puntos. El otro tema es que la potencia que está usando el equipo cliente de este lado es muy baja. Efectivamente, no va a generar eso también un desbalanceo. Entonces, efectivamente tenemos la potencia simétrica, el desbalanceo y efectivamente los valores de energía totales no son los ideales. Por ejemplo, en el caso del valor de energía dice que recomienda menos 72 y menos 62 como está configurado. Y hay menos 72, menos 74, menos 69. Si nosotros simulamos con el Erlang ahorita en esas condiciones, estos son los valores que deberíamos tener y no los tenemos. Por lo tanto, falta alineamiento, obviamente se nota que tenemos las cadenas desbalanceadas. Este es un caso de la vida real que ocurre constantemente en la parte de implementaciones.
Luego, cómo buscar la mejor frecuencia. Efectivamente, los equipos siempre van a tener un software que nos permite a nosotros poder buscar la frecuencia más libre para poder trabajar. Y este software se llama AirView, el cual siempre nos va a mostrar escenarios para poder hacer las simulaciones. Evidentemente, esta imagen de la izquierda es un poco, digamos, o muy optimista, es prácticamente es una prueba de laboratorio, pero siempre hay interferencias en los entornos, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser casos de la vida real? Acá tenemos justo unas capturas de algunos clientes. Entonces, efectivamente, en el primer caso podemos ver una gran contaminación, sin embargo, hay frecuencias o bloques libres para poder trabajar. Estos bloques libres son los que nosotros tenemos que analizar y efectivamente ubicarnos ahí para poder transmitir. Usualmente cuando usamos antenas más grandes o más directivas de mayor ganancia, los sistemas de aislamiento son mayores, por lo tanto lo que captura el radio en ruido es un poco menor. Efectivamente, en ambos casos hay frecuencias libres, hay muy pocos. Por ejemplo, acá se recomendaría principalmente 5400 para poder trabajar y en el caso inferior se recomendaría mucho más 5300. En el inferior 5600, muy saturado, 5500, muy saturado, 5800 también saturado. Hay que coger siempre la frecuencia más libre para poder trabajar. En el caso de los radios Airmax AC, ellos pueden hacer este barrido de espectro en caliente. Bueno, los equipos en Airmax siempre transmiten y reciben por la misma frecuencia. En el caso de eFiber, puede transmitir y recibir por frecuencias diferentes, que es una ventaja que tiene el producto, ¿no? Evidentemente, esta característica de transmitir y recibir por frecuencias diferentes es muy importante, ya que siempre debemos recibir en base a la frecuencia que está libre en la zona. Podemos transmitir con la frecuencia saturada, pero no podemos recibir con la frecuencia saturada. Tenemos que recibir siempre con la frecuencia libre. Acá está libre 5800 y este lado está libre 5500. Los A-Fibers son los únicos que tienen este modo split, que es importante en la parte de frecuencias, especialmente cuando tenemos entornos bastante saturados. Y como dice la recomendación, 60 MHz de espacio libre entre cada uno. Perfecto. Asimismo, hay un valor muy importante que debemos siempre prestar atención, que es el SNR, que es la diferencia señal-ruido. Para que las modulaciones puedan operar, no solamente hay que darle la potencia apropiada, sino que hay que tener una diferencia con la señal-ruido. Si no tenemos esta diferencia señal-ruido, efectivamente vamos a tener ciertos inconvenientes para poder obtener rendimientos y esto efectivamente podría afectarnos un poco en la comunicación. SNRs superiores a 32 se considera muy bueno, o inclusive ya a veces por debajo de 30 podría estar comenzando afectando algunos tipos de modulación, ¿no? Entonces siempre hay que tener esto en cuenta para poder obtener rendimiento. Si el SNR es bajo, lo que tienes que hacer es cambiarte de frecuencia, efectivamente, o reducir el ancho de canal para tener un menor contacto con la interferencia, que es lo que debe estar afectando las comunicaciones. Acá tenemos un enlace de cómo afecta, por ejemplo. Ahí tenemos modulaciones bastante afectadas. A pesar de que el nivel de energía es muy bueno, las cadenas están muy bien alineadas y la potencia es ideal, efectivamente, para lo que es el 64, que es bastante, bueno, 16 QAM es ideal. Efectivamente, acá hay mucha distorsión de onda, se puede ver, ¿no? No tenemos el SNR. ¿Y por qué? Analizando la gráfica de interferencia, nos dice que el piso de ruido es alto, menos 90, y hay picos de menos 79 e inclusive picos mayores de ruido. Por lo tanto, la frecuencia que estamos trabajando es una frecuencia incorrecta, es una frecuencia que tiene muchos problemas y deberíamos buscar una frecuencia mucho más libre. Estos detalles siempre el software los va a mostrar. Un tema es limitar la modulación. Este es el paso en el caso que tengamos algún problema muy grande. Por ejemplo, tenemos un buen nivel de señal, tenemos buen alineamiento, pero no tengo la frecuencia libre. Ya hice todo lo que pude y con los equipos que estoy trabajando no tengo frecuencia libre. Entonces lo que tú tienes que hacer es limitar la modulación. Los equipos tienen una forma para tú limitar. Si no limitas la modulación, el equipo o el radio va a intentar alcanzar la capacidad más alta y va a cometer muchos errores de comunicación. Perdería capacidad. Entonces, seleccionando la modulación apropiada o limitando la modulación según el SNR que tengamos, por ejemplo, si tenemos solamente SNR máximo de 25
no debemos usar más de 64 QAM, y si el SNR está por 18, nos quedemos que era en 16 QAM. Entonces de esta forma le vamos limitando al radio cuál es la modulación que él debe trabajar, y de esa forma efectivamente vamos a obtener mejores rendimientos. Esto solamente se debe hacer cuando tenemos problemas de ruido en la frecuencia o tenemos valores de señal muy bajos y realmente queremos evitar que el equipo no tome modulaciones incorrectas a ningún costo. Usualmente el protocolo automático funciona muy bien, pero a veces en algunos escenarios un poco extremos hay que hacer estos ajustes. Luego estaban preguntándome por el tema del CCQ y el airtime, como lo había mencionado. Entonces acá tengo justamente esa parte del slide que es acerca de la información, ¿no? Ahí podemos ver efectivamente que el airtime o característica de tiempo aire en la parte de Airmax AC es un dato muy importante para que nos diga si la capacidad inalámbrica está saturada. Este factor o esta característica nos permite a nosotros comprender qué tan saturado puede estar un radioenlace. Por ejemplo, si el airtime está sobre el 90% en un Airmax AC, ese enlace ya no da más, por más de que el CPU esté bajo o la memoria baja. Un CPU alto es exceso de sobreprocesamiento. Una memoria alta en los radios significa muchas retransmisiones. Un airtime alto significa que la capacidad del enlace se acabó. Entonces ahí estamos haciendo una simulación y efectivamente estamos distribuyendo la carga entre transmisión y recepción directamente. Ahora, este tiempo aire es muy importante para punto multipunto. ¿Por qué? Porque a veces cuando tengo punto multipunto, tengo clientes que dominan toda la capacidad del tiempo aire y a veces afectan un poco el rendimiento global. Entonces, esta característica me permitiría saber cuál de los clientes es el que se está comiendo toda la capacidad de tiempo aire e inmediatamente poder corregirlo o solucionar, ¿no? Entonces te va a mostrar todas las estaciones para ver quién consume mayor cantidad de tiempo aire. Perfecto, vamos a responder algunas consultas por acá. Bueno, tema de multipuntos, bueno, perdón, de Airmax AC con Airmax M ya lo habíamos conversado. Las potencias ideales para las modulaciones también ya lo hemos visto en algunas tablas. Eh, los gráficos del AirView también lo hemos interpretado. Me pedían un poco más de detalles. A ver, vamos a regresar al AirView para interpretar este tipo de gráficos. Me pedía, perfecto. De la parte izquierda hay tres vistas. La vista superior son los picos de ruido, efectivamente, qué tan altos son los niveles de señal o bueno, ruido que se está encontrando. La gráfica intermedia que se llama waterfall es una gráfica en el tiempo, es para saber si el ruido es constante o es intermitente. El ruido es ocasional o bueno, está permanente, por ejemplo acá podemos ver que va y viene y acá estuvo un momento pero luego se retiró. Y el ambiente de ruido es para ver efectivamente cuáles son los picos más altos de piso de ruido, que está generalmente muy asociado también a la primera gráfica. Y eso está combinado en la parte la parte de señal y ruido en la última, combinados, y en la parte de Waterfall View es más que todo transmisiones, o sea, señales. Entonces ahí hemos revisado eso de ahí. Un segundo. Vamos a ver unas consultas más. El enlace en exterior. Me pregunta si se puede hacer un punto multipunto agregando varios enlaces. En la parte del AirView, solamente para aclararlo, si ustedes quieren hacer un punto multipunto, en la parte de Airmax AC no hay la opción de agregar más clientes. Tendrían que seleccionar, por ejemplo, una antena, que es la sectorial de 22, y seleccionar un suscriptor. Y efectivamente acá podrían ir ajustando ustedes las potencias, ¿no? Por ejemplo, una potencia ideal, recuerden que en AC para la máxima modulación es 19, más 22 es 41. Entonces el IRP de este equipo puede ser 41 y este es 23. Entonces tenemos una antena de 23 dBi que nos da 42. Entonces, por lo tanto, si nosotros conectamos este suscriptor a una distancia de 20 kilómetros, evidentemente el nivel de energía es muy alto, porque es un suscriptor para distancias un poco más cortas. Deberíamos en todo caso acercarlo a una distancia más pequeña, probablemente 7, es más, este suscriptor creo que es hasta de 3 kilómetros nomás. Vamos a buscarlos y ahí está. Entonces a 4 kilómetros nos da como menos 56 de energía, muy buen suscriptor recomendado. Si queremos hacer una distancia más larga, sumamos la ganancia del suscriptor
evidentemente hay que volver a hacer el cálculo, y ya la ganancia de antena sería 29, por ejemplo, esto me permitiría una IRP mayor, 48, y efectivamente podría alejar un poco más el suscriptor, inclusive un poco más, ahí estamos menos 5,7, prácticamente hasta 10 kilómetros podríamos trabajar este suscriptor. Evidentemente la distancia y el enlace siempre se puede balancear con la ganancia de las antenas, que es uno de los puntos que me estaban consultando. Bueno, continuamos con la presentación. El Air Max trabaja con TDMA, que es el ordenamiento de datos en el aire. Esto me permite a mí poder hacer digamos, una clasificación. Es muy importante que trabajemos esto sobre todo en punto multipunto para evitar errores o colisiones en el aire. El TDMA es basado en hardware en todos los equipos Air Max y me permite mejorar un ordenamiento de la información. Entonces, ¿qué pasaría si es que nosotros tenemos problemas en la parte de alineamiento o la parte de lóbulos secundarios? Usualmente lo que va a ocurrir es que podemos tener problemas en la estimación de la distancia. La distancia en la parte de los enlaces es muy importante, por no decir fundamental y elemental. Los radios calculan el tiempo de transmisión en el aire en base a esta información. ¿Esto qué significa? Si yo tengo un enlace de 12 kilómetros, como dice acá, más o menos va a demorar tantos milisegundos la información en viajar. Si la información demora más tiempo por algún rebote, refracción, mal alineamiento o cálculos, efectivamente va a generar que el equipo pueda degradar el rendimiento. Si la distancia es menor, es fatal, eso ténganlo muy en cuenta. Si el equipo reporta una distancia menor en el enlace, es fatal porque genera colisiones constantes en las ranuras del TDMA y desincronización en la parte de e-fiber. Entonces, eso puede hacer que el enlace pierda 80-90% de su capacidad. Si la distancia es mayor, genera latencia en el tráfico, usualmente mayor cantidad latencia y quita capacidad de megabits, ¿no? Igual está bastante detallado acá la explicación. En el caso de Air Max, se puede ajustar la distancia de forma manual. Esto se puede hacer justamente para corregirlo, pero esa corrección siempre debe ser al 110% de la distancia real. Ahora, esta información hay que tener en cuenta que nosotros no deberíamos nosotros modificarla, solamente ocurre cuando el enlace está mal implementado. Por ejemplo, tenemos una obstrucción, tenemos mal alineamiento, el equipo calcula mal la distancia. Pero generalmente en un 95% de los casos calcula bastante bien. Ahora, en el punto multipunto hay otro motivo por el cual calcula mal la distancia, sobre todo por el tema de las antenas. Las antenas sectoriales tienen áreas de cobertura muy específicas. Entonces, si yo instalo clientes fuera de la zona de cobertura de la antena, esto genera errores de cálculo de distancia, que es uno de los problemas más habituales de las implementaciones. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles. Siempre las antenas manejan una elevación y un azimut. Elevación es la apertura vertical, azimut es la apertura horizontal, como por ejemplo antena de 120 grados, 90, eso es la azimut, y la elevación depende de la antena. Mientras más grande es la antena, más compacta es la elevación, pero mientras más grande es la antena, mayor distancia desarrolla. Entonces tengan en cuenta que antenas grandes generalmente desarrollan distancias largas y a veces tienen una zona ciega de al menos 1 kilómetro. Las antenas pequeñas, menor distancia, zona ciega un poco menor, 300 metros aproximadamente. Entonces, no hay que instalar clientes en las zonas ciegas. Ahora, no quiere decir que las zonas ciegas no tengan energía, tienen señal. Evidentemente la energía es muy debilitada, pero tienen señal. Lo que no deben hacer es conectar clientes en estos lóbulos, porque ustedes conectan suscriptores en los lóbulos secundarios, efectivamente eso genera muchos problemas directamente, ¿no? Yo personalmente siempre recomiendo instalar los clientes en la zona de los lóbulos principales. Si hay clientes muy cercanos a la torre, usar sectorial pequeña, que va desde, digamos, unos 400, 500 metros hasta prácticamente casi 1,5 kilómetros. Y las sectoriales grandes pueden ir hasta 7 kilómetros sin ningún inconveniente, evidentemente según el tipo de suscriptor apropiado para poder desarrollar distancia. Perfecto. Bueno, luego acá tenemos, bueno, hay más información. Me están preguntando por algunas distancias, justamente que lo quiero aclarar. Hay unas presentaciones que tienen tablas de distancias en lo que son los suscriptores para punto a punto multipunto, está bastante detallado, ¿no?
Pero al momento que ustedes escojan una antena sectorial, tengan en cuenta lo siguiente: ángulo de apertura, inmunidad al ruido y ganancias son los tres factores que participan en el diseño de una antena. Ángulo de apertura puede ser desde 30 grados hasta 360 grados, la elevación de 4 u 8 grados, la inmunidad al ruido es muy importante, una antena con mayor sistema de blindaje ayuda a mejorar el SNR y obviamente mejora resultados. Ganancia siempre va a tener, factores muy importantes. La ganancia desarrolla distancia y ayuda a mejorar mucho la comunicación de la señal con los suscriptores y viceversa, ¿no? Bueno, información sobre distancias, igual les vamos a compartir otras presentaciones que tienen detalles de qué distancia se desarrolla con cada antena. Una antena sectorial AC, por ejemplo, siempre va a tener una eficiencia bastante alta. Lo que nosotros buscamos en las nuevas antenas especialmente es que manejen mucho mejores eficiencias. Y en el caso de las nuevas Dish también ocurre lo mismo, las antenas son mucho más directivas. Varios usuarios me preguntan si esto tiene algún impacto en la vida real. Pues acá está la explicación. Efectivamente, las distancias pueden obtener, eh, una antena de mayor eficiencia, una sectorial AC, por ejemplo, limpia un poco más el espectro comparado a una antena normal, ¿no? Esto es muy importante ya que nos permite mejorar efectivamente las circunstancias de los enlaces para poder obtener buenos rendimientos. Perfecto. Bueno, recomendaciones. A ver, no vamos a tomar mucho tiempo, ya estamos casi llegando a la parte final. Recuerden, este es un pequeño seminario tratado de introducir muchos temas de forma rápida. Igual, si pasé por algo alto, voy a dar mis datos al final para poder ayudarlos. Pero sí he visto bastantes preguntas que no he podido responder. Algunas creo que ya las habíamos tocado. Eh, en general, pues nos faltan algunos detalles, pero esas son unas recomendaciones que sí quiero dedicarle un poco de tiempo, ¿no? En resumen, lo que ustedes siempre deben hacer es validar la línea de vista. Fundamental. Si no la tenemos, muy difícil pronosticar o saber si el enlace es viable. Simular la energía de recepción en los radios. Esto es parte de la línea de vista. Recuerden que hemos validado el nivel de energía. Evidentemente hay que utilizar el radio y antena correcta según cada requerimiento del enlace. Todo esto lo podemos emular en el AirLink. Inclusive la altura de las torres, el tipo de ganancia de antena, el radio que vamos a usar, todo se puede simular. Si en la simulación el enlace no es viable, realmente en campo real el enlace no será posible. Así de simple. Las torres o estructuras donde los radios van a ser instalados deben ser estables, es decir, no deben oscilar, no se deben mover. Si las torres se mueven, eso genera pérdida de rendimiento y estabilidad. Un tema importante es siempre trabajar con energía eléctrica estabilizada para evitar daño a los radios. Sistemas de UPS de doble conversión siempre son recomendados. Utilizar cables para exteriores es muy importante, sobre todo que tengan malla y sistema de descarga eléctrica, sistema tierra para los radios, ¿no? A nivel de encriptación, recomendamos usar WPA2 AES, es más, varios equipos ahora lo fuerzan, y mínimo 10 caracteres alfanumérico puede ser. El alineamiento es fundamental. Eso me refiero que ustedes no pueden abandonar una instalación sin haber alineado. El tema de frecuencia, ancho de canal, potencia, lo podemos ajustar vía software, no hay que volver a subir a la torre. Pero si tenemos el equipo mal alineado, efectivamente vamos a tener que volver a subir, ¿no? Usar siempre la última versión del firmware es una recomendación. Cambiar los passwords periódicamente. Y no usar todo el usuario y password en toda la red. Eso es un tema muy importante. Muchos clientes lo usan el mismo usuario y password en todos los equipos. No, úsenlo solamente en ciertas zonas o grupos que quieran trabajar y cambien siempre los passwords de manera periódica, ¿no? Los radios no deben tener acceso a internet, es una recomendación para evitar cualquier intento de ataque. Y siempre busquemos, bueno, me olvidé este punto, busquemos la frecuencia más libre y respeta siempre las potencias de transmisión para no tener inconvenientes, ¿no? Un tema importante, documentación de la red. Siempre que queremos saber información hay que tener esto documentados, IP, segmentos, frecuencias, y por favor siempre tengan los backups en la mano, muy importantes, ¿no? Así como descansando un momento, planificar, no improvisen, por favor, o sea, los enlaces hay que nosotros planificarlos. Por ejemplo, acá vemos algunas bromas que ocurren. Por ejemplo, están forrando el motor de un avión con la cinta ploma. El orden es muy importante. Cuando tú no tienes un orden en frecuencias o en direccionamiento IP, bueno, no hemos tocado ahora nada de direccionamiento IP, pero
no hay órdenes en la parte de rutamiento, es muy difícil dormir con tanto problema y efectivamente si es que no hay respaldos se puede tener problemas, ¿no? Efectivamente, si no tenemos la información como documentada, va a ser difícil hacer soporte en algunos casos. Voy a pasar rápidamente a un par de portafolio que quiero mostrarles, eh, pero antes de eso quiero revisar algunas preguntas adicionales. En terreno muy accidentado me preguntan si se puede determinar altura de torres que no habíamos visto en el software, eso ya lo hemos revisado. Se puede estirar un poco más o proyectar más las torres si fuera necesario. Bueno, siempre tenemos que hacer la simulación. Me preguntan si podemos ingresar todo y el software lo entregue. Realmente hay muchas variables, por eso es que nosotros tenemos que ir seleccionando las antenas en el simulador y en base a eso podemos ir respondiendo cada una de podemos ir validando si el enlace es viable o no es viable poder trabajarlos. Me preguntan, bueno, el tema de poder hacer VLANs en los enlaces. Bueno, podríamos ver un pequeño seminario de eso. Por el momento no vamos a entrar a la parte de configuración por temas de tiempo o no nos va a alcanzar. Y es más, creo que ya me pasé un poco del tiempo, pero no quiero ver unos detalles adicionales. Igual la presentación va a estar disponible con todos para que lo puedan revisar. Disculpen que no pueda responder todas las consultas, sino que hay muchas en realidad. Y bueno, hay unos detalles ahí que se están pasando. Máxima modulación de Air Max, bueno, eso lo vimos en las tablas, 256 de Air Max, y potencia máxima que se recomienda depende, según la modulación. Para 256 es, si no me equivoco, 19 dBm, y para la modulación más baja, que es 16 QAM, podemos usar prácticamente toda la potencia hasta 27 dBm. Perfecto. Bueno, si es un nodo repetidor, hay que poner energía, evidentemente sí, me están consultando por eso. Perfecto, vamos a ver algunos detalles más acá en la presentación. En portafolio, solamente para aclarar algunas ideas. En lo que es Air Max AC, recuerden que tenemos toda la solución estaciones base y suscriptores, y ahora estamos agregando suscriptores tipo ISO, que son los suscriptores que tienen blindaje, ¿no? Característica del sistema operativo nuevo en la parte de Air Max AC es que incorpora el tema del analizador de AirMagic, que es un tema de analizador de espectro, perdón, recopila el analizador de espectro de cada uno de los suscriptores para obtener mayor cantidad de información. Esto es muy importante, ya que te facilita mucho la arquitectura en punto multipunto. Principalmente mejora bastante, diciéndote que puedes utilizar frecuencias que estén permitidas obviamente en tu país, y estas frecuencias podrían tener mejor comportamiento, ya que el actual de repente tiene algunos impedimentos de rendimiento. Entonces es una herramienta bastante fácil de trabajar. Esto viene exclusivamente solamente en Air Max AC y es una herramienta orientada sobre todo para punto multipunto. En punto a punto no tendría una ventaja muy significativa, ya que es bastante fácil hacer el barrido de espectro de 2 radios. Pero si tienes muchos radios, efectivamente esto demandaría mayor cantidad de tiempo para poder hacer este análisis, ¿no? Perfecto, el tema de retrocompatibilidad que me han estado preguntando, me hizo varias consultas de esto. Recuerden que la retrocompatibilidad va a ser con los sistemas operativos 8 y 6, todavía siguen en el programa beta por el momento, están ya por entrar a un release candidate, significaría que en 45 días ya lo debemos de estar liberando oficialmente. Y esto es con el propósito de obtener, bueno, mayores rendimientos y capacidades. Con el tema de retrocompatibilidad, el tema nos va a permitir conectar a los equipos AC, ojo, solamente si la base es AC, va a poder soportar clientes AC y clientes M. Significa que los clientes M solo funcionarían en modo estación contra C, no pueden funcionar en modo AP. Los AP, sin embargo, pueden soportar clientes M y clientes AC sin ningún inconveniente. Y en la tecnología de AC tenemos la parte de Prisma, que significa poder procesar la información con mayor claridad. La tecnología de Prisma, que es una característica que viene en el Rocket de Prisma en AC, permite filtrar de recepción y de transmisión en ambos modos. Este filtro electrónico, que es adicional al módulo RF del radio, le permite mitigar la interferencia que las antenas siempre amplifican. Las antenas, por más que no lo deseen, van a amplificar frecuencias que nosotros no deseamos.
porque recuerden que las antenas son elementos pasivos. Entonces, tenemos este pequeño módulo de prisma que nos permite a nosotros mitigar justamente la parte de, la parte de interferencia que a veces puede afectar a los radios en sí. Y esto es muy importante. Perfecto. En la parte de A-Fiber tenemos radios que son de arquitectura, bueno, primero no Wi-Fi, todos los radios de A-Fiber son Bajul, como habíamos conversado al principio, se recomienda mucho exclusivamente para troncales, alta capacidad. La ventaja principal de estos equipos es que tienen muy buenas capacidades de procesamiento. Bueno, este slide está un poco cortado, pero acá se va a poder ver en el siguiente. Acá tenemos justamente el video, como muestra cómo los equipos trabajan. Son full duplex o tenemos HAL duplex, pero HAL duplex mejorado, como un sistema híbrido, comparado a un radio Wi-Fi, soporta mayores detalles de transferencia. Uno de los temas que habíamos mostrado también al principio es que los equipos desarrollan mayores cantidades de paquetes por segundo, lo cual es extremadamente importante para obtener rendimientos mucho más altos. La latencia siempre con los equipos A-Fiber es mucho menor, eso hay que tener en cuenta, y la eficiencia espectral es más alta, es la más alta inclusive de la industria en la banda libre, por ejemplo en 5 GHz, es la más alta que tenemos en este momento. Perfecto. Tema de eficiencia espectral, bueno, sus detalles están también con bastante información en las presentaciones de A-Fiber sobre todo. Eficiencia espectral tiene que ver mucho de que el radio no contamine más entorno del que usa, y esto es muy importante. Otras marcas sí contaminan bastante, inclusive en nuestro sistema de alta disponibilidad, o sea, dos radios juntos, los equipos no se contaminan entre sí, y acá se puede observar, ¿no?, lo que hemos visto justamente en la parte de la gráfica. El H-Point, que es nuestro gabinete exterior, efectivamente también una parte de la solución que se recomienda exclusivamente para torres, y estos gabinetes tienen como propósito ayudarnos a mejorar la disponibilidad de los radioenlaces en las comunicaciones para poder mejorar sobre todo toda la parte de energía, estabilidad, disminuir mucho el peso en la torre, cableado, mucho equipo activo también en la torre a través de una sola solución. El EdgePoint es un switch o un router outdoor, dependiendo de las versiones, que se puede instalar en las torres. Nos ayuda mucho a mejorar la parte, como les digo, de ordenamiento de la data, al mismo tiempo segmentación, soportan todos los gabinetes fibra óptica y evidentemente manejan PoE para energizar a los equipos. Y esto es bastante práctico de poder trabajar, ¿no? Tenemos nuestro router de 6, router de 8 y switch de 16. El más usado en este momento es el router de 6, que se puede convertir a switch de 6, y el switch de 16, que realmente lo utilizan muchos clientes por la alta cantidad de puertos y un costo bastante accesible también para poder trabajar. La cantidad de puertas que puede entregar PoE son prácticamente todas las de cobre. Algunas son puertas especiales para A-Fiber, otras son puertas variables, 24 o 48 en algunos casos, como el modelo de switch de 16. Y en el caso de los modelos grandes, tenemos fuente de alta disponibilidad que está instalada también en el mismo lugar para poder energizar los equipos de comunicaciones. Entonces podemos trabajar también con fuentes de alta energía, y esto se acompaña mucho con el tema de la fuente, perdón, cable eléctrico para las fuentes de poder que también tenemos, ¿no? Sí, justo este slide se había repetido. Quería mostrarles a continuación que es justamente ya de trabajando un HPOI en torre, diversos equipos, inclusive con sistema de redundancia. O sea, si la fuente de poder tiene sistema de monitoreo directamente. Perfecto, voy a revisar unas preguntas más. Me preguntan cuál es la apertura de los Power Beam. Bueno, varía el ángulo, pero usualmente es entre el más alto tiene 15 grados, creo que es el Power Beam 620, y el más chiquito, 10 grados, de 10 hasta 25 grados más o menos en el Power Beam más pequeño, ¿no? Perfecto. Me preguntan contra el sistema de estática de los rayos. Bueno, hay que tener un pararrayos y es un sistema de descarga por un tiempo muy corto. Los equipos están diseñados para soportar hasta 18.000 voltios. Entonces, pero eso sería una fracción muy pequeña siempre y cuando el radio esté con sistema tierra. Si la descarga es mucho mayor, efectivamente va a ser un problema bastante grande. Me preguntan si el Airlink toma obstáculos naturales como árboles. No, no es posible.
ya que no los puede calcular, pero si nosotros tenemos árboles, lo podemos proyectar ahí, lo podemos suponer para ver cuánto espacio adicional necesitamos libres. Me preguntan por mis datos, justamente ahora se los voy a dar. Bueno, antes de esto está el slide justamente del foro. Recuerden que tienen el foro en español para poder hacer consultas y es más, usualmente estoy dedicándole un poco de tiempo para poder ayudar a muchos clientes. En bastante información tenemos siempre en el foro. Curso de certificación, pueden consultar con Intelec, que es el organizador justo del evento. Y bueno, todo el tema de precios, poner bien unas preguntas de disponibilidad también con ellos, de algunos modelos, todo directamente precio y productos con ellos, pero hay cursos más avanzados de la parte de Airmax. Yo he hecho un resumen de algunos de los puntos que se conversan en el curso. Evidentemente el tiempo nos queda corto como para revisar bastante detalles, pero igual me pedían mis datos, se los voy a dejar en pantalla para que los tengan y poder ayudarlos si estuvieran algunas consultas, ¿no? Perfecto. Si el enlace está muy saturado en 5 GHz, ¿qué podemos hacer? El enlace realmente sí puede estar muy saturado, pero tiene que ver mucho con el tema de las antenas. Si las antenas no son altamente directivas o efectivas, la cantidad de ruido que ingresan a los enlaces es mayor. Por eso es que si tienen un problema de interferencia y no quieren salirse de la frecuencia, hay que validar si el cambio de antena nos podría ayudar. Evidentemente, en las sectoriales se nota mucho más, es abismal el cambio. Es más, para responder esta consulta, creo que tenía una gráfica que la compartimos, que es justamente esta, ¿no? Si acá pueden ver una antena normal sectorial y dos antenas de alta eficiencia sectoriales. Pueden ver que la diferencia es bastante grande, es muy significativa en cuanto a la mejora directamente del ruido. Eh, me preguntan si recomendamos siempre trabajar con la distancia automática. Sí, la distancia automática es siempre la ideal, pero les comenté el factor de distancia que pueden ustedes ajustarlo manualmente en el caso que tengan algún inconveniente, ¿no? Recuerden que los equipos deben calcular su distancia automática, pero si la distancia es cerrada, esto tiene que ver por un tema de mala instalación. Así que a veces me dicen quiero solucionar el problema ahorita. En el caso de Airmax pueden solucionarlo cambiando la distancia de forma manual, pero en A-Fiber los obligaría directamente a alinear correctamente los enlaces o generar la línea de vista en caso de que tengamos alguna obstrucción directamente. Perfecto. Bueno, ya por tema de tiempos nos estamos quedando un poco cortos, vamos a poder revisar más, pero igual si tuviéramos consultas, yo voy a quedar atento, igual la presentación la vamos a enviar el día de hoy para que todos ustedes la tengan disponible y cualquier consulta también podemos ayudarles a absorber, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, acá la última consulta me dicen cuántos clientes recomiendan instalarle al sectorial iBeam 5 a 6 y 6. En realidad, es una sectorial, como dice su nombre, light. Todos los equipos light son para algunas aplicaciones. En ese caso, esa mini sectorial iBeam solamente se recomienda 25 a 30 clientes como máximo. El motivo es que el CPU, bueno, los recursos de hardware son un poco más reducidos, pues es que el costo del equipo ha bajado bastante. Y el iBeam 5 a 6 y 620 está diseñado particularmente para una función, voy a poner en la pantalla, es esta. Usualmente los clientes compran sectoriales grandes porque quieren desarrollar distancias, que es donde está la gran mayoría de clientes, digamos, sobre el kilómetro 200 hasta 7 kilómetros tengo muchos clientes, pero debajo del kilómetro hay algunos, no hay muchos, pero hay algunos clientes. El problema es que los clientes cercanos no los pueden conectar a la sectorial grande y muchos clientes no quieren comprar una sectorial con radio individual pequeña porque el costo es muy alto para tan pocos clientes. Por eso fabricamos la Lightbeam AC, la nueva sectorial económica, con antena integrada. Pero la restricción es que no debe tener más de 25 o 30 clientes. Si fuera una cantidad más grande, ya recomendamos instalar una sectorial pequeña con un rocket individual para generar una muy buena cobertura y rendimiento, sobre todo en esa parte. Perfecto. Bueno, de esta manera llegamos ya a la parte final. Les agradezco bastante el tiempo. Disculpen si no pude resolver las consultas. He tratado de ir revisando la mayoría. Igual voy a tomarlo del webinar de Binance, que estuvieron varios preguntando acerca de cómo se podía configurar. Así que efectivamente vamos a trabajar. Una pregunta importante. Me dice, ¿qué pasa si no ponemos el conector RJ45 metálico? Bueno,
Si no tenemos el conector metálico, el equipo nunca podrá hacer descargas de estática. Y si un equipo acumula descargas de estática, su vida útil disminuye. Tengan en cuenta, es una de las mejores prácticas tenerlo eso. Perfecto, señores. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Yo sé que el tema fue un poco corto. Voy a tratar de partirlo de repente en varias partes para tener un poco más de detalles. Muchas gracias a todos y gracias sobre todo por el feedback que me han dado. Estos son unos primeros seminarios que estamos dando estas mejores prácticas, pero espero tenerlo con más frecuencia. Ante todo, muchas gracias.